¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Fue una de nuestras primeras invitadas de este ciclo, de este programa, y la invitamos de nuevo porque viene en calidad, una calidad distinta. Me refiero a Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas, pero ahora candidata a diputada por el Partido Comunista por Recoleta e Independencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy contenta de estar acá nuevamente. Muchas gracias. Carol, cuando se te planteó la posibilidad de ser candidata a diputada, me acuerdo que en el programa que viniste, esa vez te pregunté si tenías aspiraciones eventualmente parlamentarias, tú me dijiste que el partido tenía que resolver en su oportunidad. Exacto. Resolvió finalmente el partido. Resolvió, así es. Y vas por la diputación de Recoleta e Independencia. Así es. ¿Cómo se te planteó esa posibilidad? Bueno, en principio fue un debate del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Ya nosotros, como en el último pleno del Comité Central, que fue en noviembre de este año, o sea, del año pasado, dimos un debate muy intenso respecto de cuál iba a ser nuestros próximos desafíos. Y en eso uno de los elementos que surgió al debate fue la necesidad de que en este país, en Chile, ya no es una opción para nosotros como país mantener el Congreso tal como está, sino que hay una necesidad de renovación. Y ante eso nosotros como juventud, desde nuestro proyecto social, desde nuestro proyecto político, que es conjunto con el partido por supuesto, hablamos de la necesidad de levantar candidaturas jóvenes. Y no solamente militantes del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, sino que ojalá también hicimos un llamado a que se levantaran otras candidaturas jóvenes a lo largo del país, candidaturas ojalá provenientes del movimiento social, con una alta vinculación a la ciudadanía, a sus problemas cotidianos, a la gente a pie. Y en eso, bueno, nosotros tomamos una determinación que fue levantar estas tres precandidaturas, que son la de Camila Vallejo, Camilo Ballesteros y la mía. Hicimos anuncio de ella. Fueron presentadas juntas, de hecho. Fuimos presentadas juntas, exacto. Tuvimos una gran recepción, de hecho, fue muy impresionante y bueno, y aprovechamos de agradecer también toda la buena onda que nos tiraron a través de las redes sociales, la gente que bueno, el recambio, por fin, candidaturas jóvenes, no los apernados de siempre, en fin, una serie de cosas que de alguna u otra manera yo creo que es lo que ha ido haciendo sentido también en un momento en que en la sociedad hay un chip o hay un switch distinto. ¿Pero pasa por una suerte de cambio generacional o también por un cambio de ideas, Carol? Porque no solamente exacto. Pasa por una cosa de carne de identidad. No, absolutamente. Yo creo que ese es el tema. El rejuvenecimiento y el recambio no pasa por un tema de jóvenes o viejos. O sea, que el tema pasa precisamente, como dices tú, por un cambio de idea. Porque yo creo que efectivamente el Congreso en Chile ha estado determinado por una determinada composición política que viene determinada también o predestinada por la dictadura militar a propósito de este amarre que dejó del sistema electoral binominal, donde solo dos fuerzas políticas con ideas bastante concretas venían gobernando durante muchos años. Sin embargo, hoy día nosotros nos damos cuenta que son muchas más las fuerzas extraparlamentarias, de izquierda, de centro, ¿cierto?, que surgen con la necesidad también de tener una representación en un espacio tan importante que es el espacio donde se toman las definiciones políticas de las leyes en Chile. Y en eso yo creo que efectivamente hoy día hay una necesidad nuestra, como juventud, de ser parte y contribución de ese proceso. Y ante eso nuestro partido ha tenido una gran altura de mira y ha dado precisamente espacio a esta necesidad. Y ha tomado, de alguna u otra manera, esta opinión de la necesidad del recambio, no solo generacional, sino que también un recambio de ideas, de entender el momento político que estamos viviendo, y por eso también se da espacio al levantamiento de estas tres candidaturas jóvenes dentro del contexto de 8 candidaturas más que levantó el PCI y que las anunció el fin de semana en la fiesta de los abrazos. ¿A quién hay que darle el mérito de esto, Carol, considerando que por muchos años el Partido Comunista claramente no levantaba candidaturas jóvenes para parlamentarios, ni mucho menos tampoco para alcaldes? Vimos también el caso de Daniel Jadue en Recoleta, comuna por el que vas tú como candidata, pero ¿de quién es el mérito? Finalmente la directiva encabezada por Guillermo Teller entendió esta necesidad de que hay que renovar la política desde la juventud, porque es una cosa que no se había visto en los años anteriores en el Partido Comunista. Bueno, primero decir que nosotros somos un partido que tiene 100 años, y si ha cumplido 100 años es precisamente porque es un partido que ha tenido y ha tendido a dar espacio a la figura y a los nuevos liderazgos jóvenes. O sea, recordemos que Gladys Marín fue diputada a los 26 años, o sea, a los 25 años, siendo también en ese momento secretaria general de las Juventudes Comunistas. En algún momento también hubo otros candidatos. La segunda fuiste tú. La segunda soy yo.
Y en eso, bueno, yo creo que de alguna u otra manera, no creo que esto sea nuevo. Yo creo que el partido siempre ha entendido que para que exista también renovación, para que exista recambio, para que exista proyección política, también hay que dar espacio a aquellos jóvenes que deciden tomar de alguna u otra manera esta responsabilidad de asumir desafíos al interior de la política, al interior de un partido, para nuestro país. Yo recuerdo jóvenes, por ejemplo, en su oportunidad como Rodrigo Rocco y Iván Linares, que no tuvieron la posibilidad que tuvieron ustedes en este momento, que se perdieron también en el tiempo y que se les aventuraba una carrera política o se les veía una carrera política promisoria, claro, y sin embargo se fueron quedando en el camino. No ocurrió lo mismo con ustedes. Bueno, es que yo creo que ahí también... ¿De quién es el mérito, exacto, finalmente, de la directiva? No, de acuerdo, yo creo que es un mérito compartido. O sea, finalmente nosotros también hemos sido jóvenes con harta... o nuestra generación en particular es una generación con harto ímpetu. Estamos tratando siempre de ir más adelante. Estamos en un ritmo de alguna u otra manera muy acelerado y yo creo que estos últimos años se ha notado. Yo siempre digo, nosotros somos una generación que de alguna u otra manera es la que se logró sacar esta camisa de fuerza de la dictadura que de repente no te permitía avanzar con más valentía. Nosotros estamos avanzando y de alguna u otra manera también estamos irrumpiendo. Y eso es lo que nos interesa en este paso, digamos, que pasa precisamente por mostrar que somos alternativa. Yo creo que Camilo Ballesteros, por ejemplo, demostró que los jóvenes podemos ser alternativas para ser representantes en espacios institucionales. Él sacó un 47% de la votación, no salió electo, pero fueron 400 votos de diferencia. Entonces, así también, bueno, Daniel Jau es sumamente joven. Daniel también fue electo alcalde en una comuna donde la derecha era sumamente fuerte y donde parecía ser que no había ninguna alternativa de que un comunista fuera electo. Sin embargo, con una alta votación, muy holgadamente, Daniel Jadwe sale electo alcalde y hoy día además nosotros notamos el gran reconocimiento que hay en la gente, en la calle, de que haya un recambio. Y a nosotros nos lo dicen, cuando salimos a la calle la gente nos dice, qué bueno que llegaron los jóvenes, qué bueno que hay un empoderamiento, qué bueno que esta juventud ya no está solamente viendo tele o carreteando o preocupada de cosas banales, sino que también asumiendo responsabilidades para con su país. Y eso es de alguna u otra manera lo que nosotros queremos cambiar o queremos demostrar que somos capaces de hacer. Carol, ustedes también lo entienden esto porque también se llegó a un acuerdo con la oposición de llevar candidatos en común. Me imagino que también ustedes entenderán que si eventualmente ustedes quieren llegar al Parlamento tienen que tener esta fuerza detrás de una oposición unida. ¿Cómo lo ven? Porque considerando que lo que hemos escuchado en el último tiempo es cierta discrepancia entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Sienten la necesidad de que tiene que existir esta oposición unida? Y tiene que haber una oposición desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y las distintas organizaciones sociales que se quieran sumar también, ¿o no? Exacto. Bueno, yo creo que aquí el tema incluso es mucho más profundo que solamente tener un cupo más o un cupo menos en el Parlamento. Yo creo que la necesidad de la oposición tiene razones mucho más profundas y tiene que ver con que hace ya un par de años, ¿cierto?, que en este país las cosas vienen de mal en peor. El gobierno de Piñera de alguna u otra manera llegó a coronar un proceso donde ya se hace insostenible la privatización de la educación, la privatización de la salud, el cómo hoy día se nos despoja de nuestros derechos sociales, el cómo de alguna u otra manera el mercado está absolutamente brillante, ¿cierto?, frente a un Estado absolutamente reducido. Yo creo que todas esas razones, este sistema electoral, la mantención de la Constitución pinochetista y una serie de cosas más, son las que hoy día nos hacen clic y nos dicen tenemos que tomar medidas concretas para hacer un cambio político profundo en Chile. Todos. Y para eso, todos en la oposición, desde la democracia cristiana hasta... Yo creo que en la oposición, que es muy amplia, la oposición creo que no hay que reducirla solo a la concertación, más el Partido Comunista, porque eso es lo que han tratado de hacer un poco los medios de comunicación. La oposición es la oposición donde están los partidos que fueron de la concertación, el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana, que involucra a muchos otros grupos políticos que fueron extraparlamentarios mucho tiempo y que algunos lo siguen siendo. También está el MAS, ¿cierto?, y hay así una serie de otras organizaciones políticos y sociales que se han venido incorporando. ¿Marco Enrique también lo considera de oposición? Yo creo que Marco Enrique es de oposición y de hecho a nosotros nos gustaría mucho poder lograr un acuerdo programático con Marco Enrique siempre y cuando él también se abriera a esa posibilidad, digamos. Porque nosotros vemos esto no como un proyecto personalista, no como un proyecto englobado en una figura en particular, sino que es un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con materializar estos cambios que la sociedad ha venido demandando. El 2011
2011, el 2012 y el 2013 incluso han sido años marcados por movilizaciones muy importantes, estudiantiles, de los trabajadores, de las comunidades regionales, Freirina, la situación de Aysén, Calama, en fin. O sea, vimos que de alguna u otra manera hubo una explosión de descontento y de situaciones que empezaron a aparecer por distintas partes, y a eso hay que darle una respuesta, porque son problemas profundos y son problemas estructurales que si nosotros no los abordamos desde la unidad de una oposición que quiera cambiar el proyecto político que la derecha puso sobre la mesa, definitivamente no lo vamos a poder hacer. Si el Partido Comunista solo no puede hacer los cambios, el Partido Socialista solo no puede hacer los cambios, necesitamos unificarnos, necesitamos trabajar en conjunto, y las diferencias con la DC yo creo que son diferencias que son absolutamente superables y que de alguna u otra manera hoy día también, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, hemos hecho todos nuestros esfuerzos para fortalecer la unidad por sobre las diferencias. Claro, vamos a hablar sobre esas diferencias y sobre la unidad de la oposición luego de esta pausa. Ya volvemos a Nuevas Voces. Seguimos en Nuevas Voces, estamos con Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas y además candidata a diputada por Recoleta de Independencias. Estábamos hablando antes de la pausa, Carol, respecto a la unidad de la oposición y que las diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista son absolutamente abordables. Esto de la unidad de la oposición, sin duda alguna, es algo que la oposición en general quiere para enfrentar lo que va a ser estas próximas parlamentarias y las presidenciales. Incluso más, es más, hablaba de que eventualmente también Marco Enríquez podría sumarse a esta suerte de oposición unida. Por lo menos por nuestra parte, por lo menos hay que ver su voluntad también. Sin duda alguna. Y que las diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista pueden ser muy abordables. ¿Cómo se soluciona esta controversia en la que está hoy día circunscrita la democracia cristiana precisamente con el PC? Yo creo que, insisto, los partidos además son muy diversos en lo interno, digamos, están compuestos por personas, por ideas distintas. Yo creo que al interior de la democracia cristiana también eso se demuestra, digamos, hay una parte que son las bases de la democracia cristiana, también están sus dirigencias y dentro de sus propias dirigencias también hay diferencias y eso lo hemos visto y lo hemos notado, digamos, también a propósito de estos mismos conflictos. Sin embargo, yo creo que particularmente el presidente de la democracia cristiana, ¿cierto?, ha dado muestras de querer de alguna u otra manera profundizar o dar mayores muestras de que hay más problemas de los que realmente hay. Yo creo que hay diferencias, y es evidente, y hay diferencias ideológicas fundamentales, sustanciales, entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. Sin embargo, yo no tengo duda que en las bases de la democracia cristiana, en sus alcaldes, en sus representantes políticos, en sus representantes sociales, hay un interés fundamental de construir en función del bienestar de todo nuestro país y de Chile. Yo no tengo duda de eso, porque además me ha tocado compartir con militantes de la democracia cristiana con muy buenas intenciones respecto de la necesidad de representar las ideas populares. Y yo creo que en eso, como Partido Comunista, también estamos en esa misma dirección. Por lo tanto, el que nosotros pongamos al centro la necesidad del pueblo de Chile, las necesidades del movimiento social, las necesidades de generar cambios estructurales y profundos a un país que ya no resiste en el modelo que ha venido desarrollando, no van a haber mayores diferencias. Si nos ponemos a hablar de la política internacional, si nos ponemos a hablar a lo mejor del rol del Estado en una mayor profundidad, creo que a lo mejor vamos a encontrar algunas diferencias más profundas. Sin embargo, nosotros estamos hablando de avanzar lo máximo posible en un próximo gobierno donde esperamos que la unidad de la oposición también logre tener un candidato único, que la unidad de la oposición logre tener candidatos, ¿cierto?, a lo largo de todo el país que logren desplazar a la derecha esa sobrerepresentación que tienen en el Parlamento. Recordemos que la UDI es el partido más sobrerepresentado gracias al sistema electoral binominal en el Congreso Nacional. Sin embargo, nosotros creemos que en esta oportunidad, al igual como pasó en las elecciones municipales, la posibilidad de derrotar a la derecha es mucho más latente y de iniciar un proyecto nuevo y un proyecto basado en compromiso, sí, donde a lo mejor no vamos a conseguir la gratuidad absoluta de la educación, pero sí vamos a conseguir avances profundos y trascendentales en garantizar que los sectores más pobres de nuestro país tengan acceso a una educación de calidad, con garantías de financiamiento para aquellos que no puedan pagar en los máximos niveles también, que fue una de las propuestas incluso que surgió desde la Confecha en algún momento. Yo te escucho, Carol, y también veo que eventualmente tú estás pensando, y lo veo como una suerte de programa de una oposición que va a llevar un candidato eventualmente después de una primaria de la oposición con un candidato común. Y ojalá. Yo lo veo eventualmente como un programa eso. Y sin duda alguna, si alguien quiere formar parte de un gobierno tras esa primaria de la oposición,
no tiene que estar con un pie adentro ni con un pie afuera. Te lo digo porque llamaron la atención precisamente las palabras de Camila Vallejo. Si alguien quiere estar comprometido con un gobierno y quiere formar estos cambios y quiere hacerlo desde adentro, no puede tener un pie afuera ni un pie adentro, y mucho menos tampoco hacerlo desde del Congreso. Si quieren hacer los cambios hay que formar una gran mayoría también de diputados de la oposición unida, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido bien malentendido, y no fuimos nosotros los que lo dijimos. No, fue malentendido el concepto de tener un pie adentro y un pie afuera. Yo creo eso lo dijo Ignacio Walker en su momento como una de las diferencias con el PC, de que nosotros éramos un riesgo, que podíamos ser un talón. No, lo dijo Walker, y Camila de alguna u otra manera respondió a esa aseveración al interior de esta otra entrevista. De hecho, él lo dijo hace mucho tiempo atrás. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de que queremos ser parte del movimiento social y que no vamos a dejar de serlo, que vamos a seguir estando en la calle cuando sea necesario, que vamos a mantener nuestra representación al interior del movimiento sindical, de los trabajadores, a la cabeza también de la representante principal de la CUT en este momento, que es Bárbara Figueroa, que vamos a seguir disputando las elecciones de federación desde la conducción, ¿cierto?, en cada una de las federaciones que tengan que enfrentar procesos en lo que se viene, que además ya existen militantes de las juventudes comunistas que tienen la presidencia de distintas federaciones a lo largo del país, que vamos a seguir estando apoyando el movimiento de pobladores por sus demandas justas y reivindicativas cuando sea necesario. Eso significa que nosotros vamos a seguir vinculados al movimiento social porque somos parte del movimiento social. Nosotros no nos sentimos ajenos. Aunque ese movimiento social, por ejemplo, le marche en contra de un gobierno que eventualmente... Es que si el gobierno no lo está haciendo bien y no garantiza que lo que el programa de alguna u otra manera va a generar como propuesta previa, nosotros no vamos a tener ningún problema en ser parte de quienes exijan que eso se cumpla. O sea, eso es lo que de alguna u otra manera hay que haya ministros comunistas dentro de eso. Es que esos ministros comunistas no van a permitir que lo que nosotros nos comprometamos hoy día como gobierno no se cumpla en un próximo gobierno. Es ahí donde está nuestro problema. O sea, hoy día nosotros estamos generando unidad con la oposición. Creemos en que realmente puede haber un cambio en aquellos partidos que sostuvieron el modelo neoliberal por 20 años. Tenemos la esperanza de que estos partidos hoy día piensen que realmente hay que hacer cambios profundos en este país y a partir de su modelo. Y en eso hemos decidido construir con ellos una unidad programática que esperamos se cumple. Sin embargo, si es que esta unidad programática en la vida de los hechos, en un futuro gobierno, no se cumple, nosotros vamos a ser los primeros en estar en cualquier trinchera exigiendo que así sea. Y eso, si es desde adentro, conjunto con estar desde afuera, es algo que de alguna u otra manera también a nosotros nos parece natural y lo hemos hecho cada vez que hemos sido parte de un proyecto presidencial con Salvador Allende, con González Videla en algún momento, que bueno, desencadenó en lo que desencadenó lamentablemente, digamos, pero hoy día nosotros tenemos toda la voluntad de que ese programa se cumpla y esperamos que el resto de los candidatos, o sea, que los partidos también la tengan. Sí, hablemos del programa y el eventual gobierno del cual ustedes aspiran que esté gobernando el próximo año 2014. Luego de la pausa volvemos con Carol Cariola. Último bloque de Nuevas Voces, estamos con Carol Cariola. Precisamente estábamos hablando de esto, de crear precisamente un conglomerado de oposición que eventualmente podría llegar a un gobierno, que hay que tener un programa en común, que hay que respetar este programa en común para que eventualmente no existan oposiciones dentro también de lo que es esta eventual gobierno, de esta coalición opositora actualmente. ¿Qué nombre te gusta eventualmente para que salga como candidato presidencial? Considerando que ustedes hoy día no tienen como Partido Comunista. Sí. Bueno, nosotros hasta ahora no hemos dado un debate más profundo respecto de tener ¿Por qué no pasa por una cosa de nombre? Exacto. Porque no pasa por una cosa de nombre, tú lo has dicho. Para nosotros, nuestro candidato es el programa, por más que suene raro, porque un programa no tiene patas ni cabeza, pero es un programa en relación a ideas. O sea, son ideas que de alguna u otra manera nosotros creemos que se han ido consolidando por la vía de la lucha social, por la vía de la construcción colectiva, por la vía de la participación ciudadana. Pero a los que has podido escuchar, por ejemplo, hemos tenido debates respecto a los precandidatos de la democracia cristiana, Jimena Rincón, Claudio Rego, hemos escuchado también las propuestas de Andrés Velasco, hemos escuchado a Marco Enrique Dominami.
de lo que ha escuchado hasta el momento. Bueno, también está José Antonio Gómez. José Antonio Gómez, sí. Yo creo que efectivamente ha habido una interesante puesta en escena, ¿cierto?, de cada uno de los candidatos. Cada uno está dando algunas luces de ideas programáticas. Yo creo que en eso quien ha sido más consecuente con la idea del movimiento social ha sido José Antonio Gómez. Yo creo que él ha presentado una posición bien leal con eso, digamos. Él ha hablado muy precisamente del cambio de la Constitución. Tampoco se le puede desconocer a Marco Enríquez. Marco Enríquez también fue muy claro en decir Asamblea Constituyente como mecanismo para cambiar la Constitución pinochetista. Y bueno, y creo que entre Jimena Rincón y Orrego también han habido luces de cosas bastante interesantes. Y creo que ahí es donde está el sustento de todo lo que hay que combinar en una sola idea común, que es este programa común, que es el que de alguna u otra manera nos va a representar. Independiente. Andrés Velasco no me lo nombraste. Andrés Velasco yo creo que tiene una visión un poco más liberal, por eso también creo que es un poquito más cómodo a la derecha. Yo la verdad es que no, de sus ideas, de su presentación, de su apuesta política, no conozco mayores detalles fuera de lo que ha mostrado, el video de presentación que tuvo, que en general no me pareció tan sustancial desde el punto de vista de las ideas. Sin embargo, creo que al menos los otros candidatos, y bueno, quizás también desde Velasco se pudieran rescatar algunas cosas, se rescatan elementos que yo creo que es ahí donde debiera estar la sustancia, más todos los elementos que incorporarían aquellos partidos que no están representados por un candidato presidencial. O sea, el Partido Comunista hasta ahora no ha tenido un candidato presidencial, sin embargo nosotros sí hemos sido parte de la discusión programática, hemos estado poniendo sobre la mesa algunas ideas, y yo creo que nuestros principales representantes han estado dados desde el movimiento social, donde hace hartos años ya representantes del partido y la juventud comunista, como dirigentes sociales, han puesto sobre la mesa los temas que a nosotros nos interesa que sean abordados. Sí, Carol, ¿tú crees que hay una Bachelet de dependencia esperando? Muchos sectores de la concertación están esperando que aterrice la exmandataria y diga que sí, que va a ser candidata. ¿Ustedes están viendo eso o no? Yo creo que Bachelet va a ser candidata, y creo que eso de alguna u otra manera ya está como un poquito claro. Sin embargo, creo que, bueno, si Bachelet va a ser la candidata, yo creo que hay que ponerla en el plano de que es candidata y no presidenta de Chile, porque todavía no ha habido una elección, todavía no ha habido una primaria, pero lo fue, y todavía no hay un compromiso en términos de programa. ¿Qué cambiaría de Bachelet de lo que fue como presidenta? Su proyecto político. Yo creo que el proyecto político de Bachelet durante los 4 años que ella gobernó en su periodo anterior, por lo menos a mí me dejó muy desconforme. Yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción mientras ella fue presidenta de la República, y hay dos elementos nomás que hoy día salen a la luz, que se incorporaron en su programa de gobierno, que fue la ley de acreditación, que hoy día tiene los baches que se están demostrando, la ley de financiamiento con la incorporación, en este caso, del crédito con aval del Estado, que ya sabemos todos los cambios que hubo que hacerle por lo nefasto que era el modelo de financiamiento crediticio, y que se implementaron en el gobierno de Bachelet. Entonces creo que hay un montón de cosas en relación a su proyecto profundo que hay que cambiar, y que si ella, como candidata de la oposición, está dispuesta a asumir el programa común que vamos a construir entre todos, porque hay una cosa distinta, que yo creo que es muy malo plantearlo de esa forma. Cuando dicen que venga el candidato y ponga el programa sobre la mesa, o que entre todos construyamos el programa y el candidato lo asuma, yo creo que en este caso el programa debe ser construido entre todos, y el que tenga la capacidad de representarlo de mejor manera sea quien represente la posición de la oposición en su conjunta como candidato único. Y eso yo creo que cualquiera de los que están hoy día sobre la mesa puede hacerlo bien, esperando, cierto, que de alguna u otra manera ojalá sea el más idóneo el que represente estas ideas. Carol Carrera, quiero agradecerte que hayas estado nuevamente en el programa En Nuevas Voces. Vamos a estar siguiendo, por cierto, este año político con mucha atención aquí en CNN Chile, de las distintas candidaturas, tanto presidenciales como parlamentarias. Así te agradezco que hayas estado aquí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y a ustedes también, por cierto, la sintonía aquí en Nuevas Voces continúe en la sintonía de CNN Chile. Nosotros nos vemos.